El teléfono temblaba en mi mano mientras marcaba el 112, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco enloquecido en las entrañas de Tarragona. Han entrado en mi casa. Por favor, vengan rápido, grité, la voz quebrada por el pánico, imaginando sombras acechando entre mis libros y recuerdos. No sabía entonces que esa llamada no solo traería justicia, sino un torbellino de secretos que me arrastraría al abismo del amor y la traición. La puerta se abrió de golpe esa noche de otoño, y allí estaba ella, Patricia, con su uniforme impecable que no ocultaba del todo la curva sutil de sus hombros, los ojos marrones como el vino de Priorat, fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Señora, soy la oficial Patricia Ruiz. Cuénteme todo, dijo su voz ronca como el rumor del Mediterráneo contra las rocas de la costa dórica. Me tendió una mano firme y en ese roce fugaz, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el robo. Tarragona, mi ciudad de arena y sal, de ruinas romanas que susurran historias de emperadores caídos, se había convertido en mi refugio 10 años atrás, cuando huí de Barcelona con el alma hecha jirones por una ruptura que aún me dolía como una herida mal cerrada. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio del Óleo, rodeada de olivares que trepaban hasta el mar, trabajando como restauradora en el Museo Nacional Arqueológico. Mi vida era un mosaico de piezas antiguas, solitaria, pero serena, hasta esa maldita noche del 15 de octubre. Todo empezó con un ruido sordo como si el viento hubiera derribado una maceta en el balcón. Me incorporé en la cama, el reloj marcando las 2 de la madrugada, el aire cargado de ese olor a jazmín marchito que subía desde la calle. Bajé las escaleras de madera crujiente, descalza, con el camisón pegado a la piel por el sudor frío del miedo. La puerta principal estaba entreabierta, la cerradura forzada como una promesa rota. Revisé el salón, el cajón de la cómoda revuelto, mi joyero de plata, herencia de mi abuela catalana, vacío, y peor aún, mi diario personal, ese cuaderno de tapas de cuero donde vertía mis anhelos más íntimos, desaparecido. No era solo un robo, era una violación. Llamé a la policía con las manos temblorosas y mientras esperaba, me acurruqué en el sofá, abrazando las rodillas, imaginando al ladrón husmeando en mis secretos, mis dudas sobre el amor, mis fantasías con mujeres que nunca me atrevía a mirar 2 veces, mi soledad que a veces se disfrazaba de independencia. Cuando Patricia entró, su presencia llenó el espacio como una ola rompiendo en la playa de Arrabasada. Era alta, de unos 35 años, con el cabello negro cortado en un bob práctico que enmarcaba un rostro angular, marcado por una cicatriz fina en la mejilla izquierda, herida de infancia, supuse después. Su uniforme olía a cuero y a noche y sus botas resonaron contra el suelo de baldosa hidráulica. Clara, ¿verdad? Siéntese, por favor. Vamos a tomar nota, me dijo sacando un bloc de notas con movimientos precisos, pero sus ojos. Dios, sus ojos se detuvieron en mí un segundo de más, como si ya supiera algo que yo ignoraba. Le conté todo, el ruido, la puerta, lo que faltaba. Omití el diario al principio, avergonzada de que un extraño, una extraña, supiera de mis confesiones más privadas. Ella anotaba, pero entre línea y línea, me hacía preguntas que iban más allá. ¿Vive sola? ¿Algún ex que pudiera guardar rencor? ¿Alguien que la vigile de cerca? Su voz era un bálsamo, ronca y cálida, con ese acento tarraconense que arrastra las r's como olas perezosas. Mientras inspeccionaba la cerradura, se quitó la chaqueta, revelando una camisa blanca que se ajustaba a su torso atlético. Esto parece obra de aficionados. Mañana enviaré a un técnico forense, pero por esta noche no se quede sola. ¿Tiene a alguien con quien ir? Negué con la cabeza, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Entonces me quedo yo. Protocolo en casos de intrusión emocional, bromeó, pero su sonrisa era seria, protectora. Y así sin más Patricia Ruiz se instaló en mi sofá, con una manta sobre las piernas y una taza de té de hierbas en las manos, el que preparé con manos torpes, disculpándome por el desorden. Hablamos hasta el amanecer. Al principio de trivialidades, el robo, las medidas de seguridad, el café de la Plaza del Rey que ella juraba era el mejor de Tarragona. Pero la noche nos traicionó, como hace siempre en esta ciudad de secretos antiguos. Le conté de mi vida en Barcelona, de cómo mi ex, un hombre llamado Javier, me había dejado por no ser suficiente, de cómo desde entonces me había cerrado al amor, especialmente al que sentía bullir en secreto por mujeres como ella, fuerte, decidida, inalcanzable. Ella escuchaba asintiendo y de pronto soltó, yo también huí una vez.
de Valencia, de una familia que no entendía quién era. Ser policía aquí es mi armadura. Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de insinuaciones que no me atreví a desentrañar. Cuando el sol tiñó de oro las murallas del anfiteatro, ella se levantó, ajustándose el uniforme. Volveré esta tarde con refuerzos. Y Clara. Cuídese. Su mano rozó la mía al despedirse, un toque eléctrico que me dejó temblando. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, un hilo invisible tejiéndose entre nosotras. Pero en ese momento, no podía saber que ese hilo se enredaría en mentiras, en un secreto que Patricia guardaba como un puñal en el pecho. Los días siguientes fueron un torbellino. Patricia regresó con el informe forense, huellas parciales, nada concluyente, pero prometió seguir el caso. Empezamos a vernos por trabajo, pero pronto fue más, un paseo por el parque de la ciudad, donde los cipreses susurraban bajo el viento del levante, una cena improvisada en mi cocina, con paella de mariscos que cocinamos juntas, riendo de anécdotas tontas. Ella me contaba de su infancia en las playas de Cullera, de cómo se alistó en la policía para proteger a los que nadie ve, y yo le hablaba de mis restauraciones, de cómo las piezas rotas siempre encuentran su lugar. Una noche bajo las estrellas sobre la Rambla Nova, me besó. Fue repentino como un rayo en tormenta, sus labios suaves contra los míos, el sabor a sal y a vino, sus manos en mi cintura sujetándome como si temiera que huyera. Clara, desde esa noche en tu casa. No puedo sacarte de mi cabeza, murmuró, y yo me perdí en ella, en ese beso que borraba años de soledad. Éramos fuego y mar, dos mujeres en una ciudad que guarda amores prohibidos en sus acantilados. Pero el idilio duró poco. Una semana después encontré mi diario en el cajón de la mesita, intacto como si nunca hubiera desaparecido. El corazón me dio un vuelco. ¿El ladrón lo había devuelto? ¿O era Patricia? La duda se clavó en mí como una espina de olivo. La confronté esa misma tarde en el café de la plaza del Fórum, con las manos temblando sobre la mesa de mármol. ¿Tú lo tomaste? ¿Leíste mis palabras? Ella palideció, los ojos ensanchándose en negación. No, Clara. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo solo quiero protegerte. Pero su voz vaciló, y en ese instante vi la grieta, algo ocultaba. Esa noche sola en mi apartamento, rebusqué en mis recuerdos. Patricia había insistido en quedarse esa primera noche, había caminado por toda la casa inspeccionando. ¿Y si el robo era una excusa? Una forma de acercarse. La ira me consumía, mezclada con un amor que ya arraigaba profundo. Llamé a mi amiga Laura, de Barcelona, y le conté todo. Cuidado, Clara. En esta ciudad las sombras son largas. Averigua quién es ella de verdad. Al día siguiente decidí investigar. Fui a la comisaría en el Eixample, fingiendo preocupación por el caso. El sargento, un hombre curtido con bigote de mosquetero, me miró con simpatía. El oficial Ruiz es de las mejores, pero tiene su pasado. Vino de Valencia huyendo de un escándalo. Su pareja anterior, una mujer, la denunció por acoso. Archivado, pero mancha el expediente. El mundo se me cayó a los pies. ¿Acoso? Patricia, mi Patricia, ¿capaz de eso? Corrí a casa, las lágrimas quemándome las mejillas, y cuando ella llamó, corté la comunicación. Los días se volvieron un infierno de silencio. Ella me enviaba mensajes, por favor, háblame. No soy lo que piensas. Pero el daño estaba hecho. La entendí mal, la juzgué sin pruebas, y en mi furia, ignoré el lazo que nos unía. Una noche de tormenta, el levante azotando las persianas, oí golpes en la puerta. Era ella, empapada, el uniforme pegado al cuerpo, los ojos rojos de llanto. Déjame explicarte, Clara. Todo empezó mal, pero te amo. Entró y entre sollozos confesó. El robo era real, pero ella lo había orquestado, no para robarme, sino para acercarse. Su ex en Valencia la había destruido, acusándola falsamente para vengarse de su ruptura. Patricia, marcada por esa traición, había visto mi perfil en una app de citas lésbicas meses atrás, pero temiendo otro rechazo, ideó el plan, un ladrón anónimo, un amigo para forzar un encuentro. Quería protegerte, pero terminé mintiendo. Mi armadura es mi cárcel.
Sus palabras eran un torrente y yo, dividida entre rabia y compasión, la abracé. Nos hemos herido mutuamente, pero podemos sanar. Esa confesión nos llevó a un abismo de discusiones furiosas, noches en vela donde nos gritábamos verdades crudas en el balcón, con el mar rugiendo abajo como testigo. Yo la acusaba de manipulación, ella de desconfianza ciega. Tarragona, con sus ruinas eternas, parecía burlarse de nosotras. ¿Cuántas amantes habían llorado en estos mismos adoquines? Pero en medio del caos el amor persistía, tenaz como el romero en las colinas. El clímax llegó una semana después, en la playa de la Sabinosa al amanecer. Habíamos quedado para terminar lo nuestro, pero el destino intervino. Mi ex Javier apareció de la nada, había oído rumores en Barcelona y vino a recuperarme, borracho y posesivo. Clara, esta tipa es una loca. La policía me lo dijo todo, gritó, señalando a Patricia. Era mentira, pero el pánico lo impulsó. Patricia, con los puños cerrados, lo apartó de mí con una fuerza contenida. Aléjate de ella, o te arrepentirás. La escena escaló, Javier la empujó, ella respondió con un golpe limpio, no letal, pero suficiente para tumbarlo en la arena. Yo, testigo de la violencia, sentí el mundo girar. ¿Quién era Patricia realmente? ¿La protectora o la destructora? Corrí, dejando atrás el caos, el corazón hecho trizas. Días de aislamiento siguieron, en los que me sumergí en mi trabajo, restaurando un mosaico de Atalanta y Hipómenes, símbolo de amores perseguidos. Pero el vacío era insoportable. Una carta llegó entonces, de Patricia, escrita a mano con letra temblorosa. Te mentí para entrar en tu vida, pero la verdad es que te vi en un sueño antes de conocerte. Si me odias lo entiendo. Pero elige, yo o el miedo. La decisión fue la más dura de mi vida. Confronté a Javier por teléfono, cortando lazos para siempre, y busqué a Patricia en la comisaría. La encontré en su despacho, rodeada de expedientes, el rostro demacrado. No te odio. Te elijo a ti con tus sombras y todo. Nos abrazamos allí entre papeles y promesas, sabiendo que el camino sería arduo. Hoy, 6 meses después, caminamos por el Pont de les Ferreres, mano a mano, hablando de futuro. El robo fue el catalizador de nuestra traición mutua, pero también de nuestra redención. En Tarragona, donde el pasado nunca muere, hemos aprendido a amar sin armaduras. No es un final perfecto, aún hay noches de dudas, pero es nuestro, humano y real. Y en cada amanecer sobre el mar siento que al fin soy completa. No, espera, eso no es del todo cierto. El final que conté es el que me gusta imaginar, el que le susurro a Patricia en las noches tranquilas cuando el viento del gregal me trae ecos de dudas. Pero la realidad, como las ruinas de Tarraco, es más caprichosa, más llena de grietas que el tiempo no borra del todo. Después de esa carta, no corrí directamente a sus brazos. La vida, esa bruja impredecible, me obligó a un desvío doloroso, uno que nos puso a prueba como nunca. Recordemos, era finales de noviembre, el aire cargado de humedad mediterránea, las hojas de los plátanos en la Rambla Nova cayendo como confeti melancólico. Javier no se rindió tan fácilmente tras el incidente en la playa. Me bombardeó con llamadas, mensajes que oscilaban entre súplicas y amenazas veladas. Clara, esa poli te está usando. Vuelve conmigo o lo contaré todo a tu familia. Mi madre, devota católica en un pueblo de las Terres del Ebre, ya sospechaba de mi soltería eterna, una revelación así la habría destrozado. Así que ignoré a Javier, pero el veneno se filtró. Patricia, meanwhile, se replegó en su trabajo. La vi solo de pasada, en la comisaría, entregando informes sobre mi caso, que irónicamente se cerró como intrusión sin resolución, el ladrón un fantasma evanescente. Sus ojos, antes tan abiertos, ahora evitaban los míos. Necesito tiempo, Clara. Para no herirte más, me dijo una tarde en el pasillo, su voz un hilo frágil. Asentí, pero por dentro ardía. ¿Tiempo para qué? ¿Para enterrarlo nuestro bajo capas de culpa? Decidí actuar. Alquilé un coche y conduje hasta Valencia, sola, con el mapa de Google como única compañía y el corazón latiendo al ritmo de las curvas de la AP7. Quería respuestas de primera mano sobre su pasado. La ciudad del Turia me recibió con su puente de las flores colgando como un collar de luces, pero yo buscaba sombras. Encontré a la ex de Patricia, llamémosla Elena, en un bar de Rusafa, gracias a una búsqueda discreta en redes.
Elena era una mujer de mi edad, con melena rubia teñida y ojos azules que habían visto demasiado. Patricia no era acoso, Clara. Era amor no correspondido. Me salvó de un mal matrimonio, pero yo la traicioné con mentiras para huir de mi propia confusión. La denuncia fue mi cobardía. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Elena lloró contándome cómo Patricia había sido su ancla en una familia homófoba, cómo el rechazo la había marcado con esa cicatriz invisible de desconfianza. Dile que lo siento. Y que la mereces más que yo. Volví a Tarragona esa misma noche exhausta con la carretera desdibujándose en lágrimas. Aparqué frente al apartamento de Patricia, en el barrio de San Peré, y esperé hasta el alba, tamborileando los dedos en el volante. Cuando salió, rumbo a su turno, la intercepté. Valencia. Hablé con Elena. Su rostro se descompuso, las llaves cayendo al suelo con un tintineo metálico. ¿Por qué? Para confirmarme como monstruo. La arrastré al café de la esquina, un tugurio con mesas de formica y aroma a churros rancios. Allí, entre sorbos de café con leche, le conté todo. Elena no era la villana, lo éramos nosotras, víctimas de miedos heredados. Patricia sollozó, la oficial dura derrumbándose como un castillo de arena. Te mentí porque temía perderte como la perdía ella. El robo. Fue mi desesperación por un milagro. Ese llanto nos unió de nuevo, pero frágil, como un mosaico recién restaurado. Paseamos por el Mediterráneo esa mañana, descalzas en la arena fría de Altafulla, hablando de todo y nada. Ella me confesó sus noches de insomnio, soñando con mi rechazo, yo mis terrores a la intimidad, forjados en la traición de Javier. Somos dos piezas rotas, Patricia. Pero encajamos. Reímos por primera vez en semanas, cuando una gaviota robó su pañuelo, volando en círculos como un presagio juguetón. Sin embargo, el conflicto no se disipó tan fácilmente. Javier, ese espectro persistente, escaló su venganza. Una mañana encontré pintadas en mi puerta: marica, aléjate de mi chica. El odio homofóbico, crudo y anónimo, me paralizó. Llamé a Patricia, y ella llegó en minutos, su sirena aullando como un lamento. Limpió la pintura con sus propias manos, jurando: nadie te tocará. Soy policía, pero sobre todo soy tuya. Presentamos la denuncia, pero el daño psicológico era profundo. Esa noche en su apartamento, un ático modesto con vistas al mar, nos acurrucamos en la cama, no por pasión, sino por consuelo. Sus brazos alrededor de mí eran un escudo, y en la oscuridad, susurramos promesas, juntas contra todo. Pero las decisiones difíciles acechaban. Mi trabajo en el museo se complicó cuando el director, un conservador de la vieja escuela, oyó rumores sobre mi estilo de vida. Me asignaron turnos nocturnos, aislada en las salas vacías, rodeada de estatuas mudas que parecían juzgarme. Patricia me animaba: eres más fuerte que ellos, mi restauradora de almas. Y lo era, pero el estrés nos tensó. Discutíamos por tonterías, ella obsesionada con mi seguridad, instalando cámaras que me hacían sentir vigilada, yo, resentida por su control, eco de mis miedos pasados. El punto de quiebre llegó en Navidad. Tarragona se vestía de luces, la feria del mercado navideño en la plaza de la Font bullendo de castañas asadas y villancicos. Invité a Patricia a cenar con mi familia en el pueblo, un paso enorme. Ella aceptó, nerviosa, practicando sonrisas en el espejo. Pero en el trayecto Javier nos emboscó en una gasolinera de la N340. Salió de la nada, ebrio, bloqueando el coche con el suyo. Clara, sal. Esta zorra te ha lavado el cerebro. Patricia descendió autoritaria: señor, retrocede o te detengo por amenazas. El río sacando un cuchillo de bolsillo, no para herir, sino para intimidar, el cobarde. El tiempo se ralentizó. Vi el brillo del metal, el rostro de Patricia endureciéndose en protección. Baja eso, gritó ella, desarmándolo con un movimiento experto de la policía, inmovilizándolo contra el capó. Yo corrí hacia ellos, el pánico ahogándome. Javier maldijo, escupiendo veneno: lesbianas de mierda. Os pudriréis. La escena atrajo miradas de camioneros, flashes de móviles grabando el drama. Patricia lo esposó, llamando refuerzos, pero sus manos temblaban al entregarlo a sus colegas. En el coche de vuelta, el silencio era ensordecedor.
Podrías haberlo matado, le dije, la voz rota. Ella miró la carretera, lágrimas surcando su rostro. Lo habría hecho por ti. Pero no soy un monstruo, Clara. ¿Me crees? Dudé y esa duda fue nuestra primera grieta real post-reconciliación. Esa noche en el pueblo mi familia notó la tensión. Mi madre, con su rosario en la mano, me apartó. Hija, ¿quién es esa mujer? Te veo cambiada, pero no feliz. Le conté la verdad a medias, es mi amor, mamá. Y luchamos por él. La cena fue un suplicio de sonrisas forzadas, villancicos y turrón que sabía a ceniza. Patricia se excusó temprano, alegando un turno, pero supe que era huida. Volví a Tarragona sola, el corazón pesado como las olivas maduras. Días de radio silencio siguieron, yo inmersa en una ánfora rota del siglo III, simbolizando mi propia fractura. Ella sumida en informes, evitando mi mirada en las pocas veces que coincidíamos. Entonces el secreto final estalló. Una llamada anónima a la comisaría. Javier, desde la cárcel provisional, confesó haber sido el ladrón original. No por dinero sino por celos, vigilándome desde Barcelona, enterándose de mi interés en mujeres por un amigo común. Quería asustarla, hacerla volver. Pero el twist, había sobornado a un compañero de Patricia para enterrar pistas, y ese compañero era el sargento que me había contado el escándalo de Valencia, un homófobo encubierto, aliado de Javier por deudas antiguas. Patricia lo confrontó esa misma tarde en la sala de interrogatorios. Yo lo supe después por su relato tembloroso al teléfono, lo grabé todo, Clara. El sargento confesó. Pero me pidió que lo encubriera por lealtad al cuerpo. Le dije que no. Somos más que uniformes. Su decisión denunciar a su superior fue heroica pero costosa. La suspendieron temporalmente el gremio murmurando traición. Corrí a su ático esa noche, la encontré hecha un ovillo en el sofá, rodeada de cajas de mudanza, pensaba en renunciar. No te vayas, le supliqué arrodillándome ante ella. Elegimos esto juntas. Tus mentiras, mis dudas. Nos han forjado. Nos besamos entonces no con urgencia, sino con ternura profunda, sellando un pacto silencioso. El amor, en su crudeza, nos había traicionado, pero también salvado. La suspensión de Patricia fue como una pausa en el ritmo de una sardana, todo se detenía, pero el círculo esperaba reanudarse. Tarragona, con su pulso eterno de siestas y fiestas, nos dio espacio para respirar. Ella se mudó temporalmente a mi apartamento, transformando el caos del robo en un nido improvisado. Cocíamos gazpacho en las mañanas soleadas, paseábamos por el camino de Ronda al atardecer, hablando de sueños post-policía, quizás un negocio de guías turísticas lésbicas, explorando los rincones queer ocultos de la Costa Daurada. Pero la calma era ilusoria. El juicio a Javier y al sargento se acercaba, y las sombras del pasado se alargaban. Patricia recibía cartas anónimas en la comisaría, traidora, te arrepentirás, y yo, paranoica, revisaba las cerraduras 3 veces por noche. Nuestra intimidad, antes un refugio, se tiñó de tensión. Una noche, después de un beso que prometía olvido, ella se apartó bruscamente. ¿Qué pasa?, pregunté, el corazón acelerado. Sus ojos, oscuros como pozos, se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Clara. De que esto termine mal. De que mi oscuridad te arrastre. Esa confesión abrió la caja de Pandora. Patricia me habló de su infancia en Cullera, hija de un pescador estricto y una madre sumisa, descubriendo su atracción por las chicas en la playa, besando a una turista francesa a los 16. Me llamaron pecado. Huí a Valencia alistándome joven para escapar. Elena había sido su primer amor real, pero la traición, la denuncia falsa, la había roto. Creí que el uniforme me blindaría, pero solo me aisló más. Yo escuchaba acariciando su cicatriz, entendiendo por fin su robo como un grito de auxilio desesperado. Mi propia historia salió a flote entonces, en turnos de confidencias recíprocas. Le conté de mi adolescencia en el Ebro, soñando con chicas del pueblo mientras fingía coqueteos con chicos en las fiestas de la vendimia. Javier había sido un rebote, un intento de normalidad que me dejó hueca. Te vi en esa app y supe, eras la pieza que faltaba en mi mosaico. Reímos, lloramos y en esa vulnerabilidad, nuestro lazo se profundizó. Pero el mundo exterior no nos dejaba en paz.
El alto truco llegó en enero, durante las fiestas de Santa Tecla. No, espera, eso es septiembre. Era el frío de invierno, con la mistela calentando gargantas en las bodegas de Reus. Recibí una llamada de mi madre. Clara, tu padre está enfermo. Ven al pueblo. Corrí, dejando a Patricia con un beso apresurado. En las terres del Ebre, el delta brumoso, encontré a mi padre postrado, un infarto silencioso. Mi madre, con su fe inquebrantable, me miró con ojos acusadores. Tu vida en la ciudad. ¿Es por eso que estás sola? ¿Por esa amiga que mencionas? La confrontación fue inevitable. Sentada al lado de la cama de mi padre, con el olor a tierra húmeda filtrándose por la ventana, le conté todo. Mamá, amo a una mujer. A Patricia. Y es real, más que cualquier ilusión que tuve. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Hija, la Iglesia dice. Pero el corazón de tu padre late por ti, no por dogmas. Fue un milagro pequeño. Mi padre, al despertar, murmuró, sea quien sea, que te haga feliz. Pero el pueblo chismorreaba, y Javier, liberado bajo fianza, envió fotos manipuladas a mis tíos, nosotras besándonos, editadas con crudeza para escandalizar. La furia me consumió. Volví a Tarragona como una tormenta, confrontando a Patricia. ¿Sabías de las fotos? ¿Tu amigo ladrón las filtró? Ella negó horrorizada, pero la semilla de la duda reverdeció. Investigamos juntas, rastreamos el origen digital hasta un cibercafé en Reus, ligado al sargento suspendido. El acorralado confesó en una reunión clandestina en un bar de la parte alta. Javier me pagó. Quería destruirlas por honor. Patricia, con el grabador oculto, lo atrapó en la red. Por ti, Clara, rompería todas las reglas, me dijo después, pero su voz temblaba de agotamiento. El arresto fue un circo mediático. Periódicos locales como el Diari de Tarragona titularon Corrupción en la policía, amor lésbico al descubierto, pintándonos como víctimas heroicas, pero también como provocadoras. Recibimos amenazas online, y una noche alguien lanzó una piedra a mi ventana, rompiendo el cristal con un estruendo que me despertó gritando. Patricia me abrazó en la oscuridad. Nos iremos si hace falta. A cualquier parte. Pero huir no era opción. Tarragona era nuestra raíz, como los olivos centenarios. La decisión difícil llegó entonces, testificar en el juicio. Patricia, aún suspendida, arriesgó su carrera al exponer grabaciones no autorizadas. Yo mi privacidad, al declarar sobre el acoso homofóbico. En la sala del Tribunal de Tarragona, con sus techos altos y ecos de justicia romana, nos sentamos lado a lado, manos entrelazadas bajo la mesa. Javier, encadenado, me miró con odio puro. Me robaste el futuro. Respondí, tú nos robaste la paz. El sargento, pálido, se derrumbó en el estrado, admitiendo todo. El veredicto fue catártico, condenas para ambos, vindicación para nosotras. Pero el costo emocional fue alto. Patricia sufrió ataques de pánico post-juicio, reviviendo su traición valenciana. Soy tóxica, Clara. Déjame ir. La abracé feroz. Somos tóxicas juntas. Y eso nos hace humanas. Terapia de pareja en una clínica de la Cruz Roja nos salvó, sesiones donde desentrañamos capas de trauma, riendo de lo absurdo, un robo para un beso. Solo en España, y llorando por lo profundo. Primavera trajo renacimiento. Patricia fue reincorporada, con medalla por integridad. Yo ascendida en el museo a curadora de exposiciones que eran antiguas, planeando una muestra sobre amores prohibidos en la Hispania romana. Caminamos por el acueducto de Les Ferreres un domingo, picnic de embutidos y cava, planeando un viaje a Valencia, para cerrar ciclos, no para huir. Pero no todo era idílico. Una noche de luna llena en la playa del Miracle discutimos de nuevo. Ella quería formalizar un compromiso discreto, yo temía el estigma familiar. No soy tu trofeo para presumir, grité el mar ahogando mis palabras. Ella se alejó silueta contra las olas, y por un instante temí el fin. Corrí tras ella, tropezando en la arena. Espera. Tengo miedo, pero te elijo cada día. Nos reconciliamos allí, bajo la luna, con promesas susurradas. El amor en su drama español es así, apasionado, conflictivo, pero resiliente como el vino de la do Tarragona. El verano de 2026 nos encontró en una danza precaria de felicidad y sombras persistentes.
Tarragona bullía con el calor del siroco, las playas atestadas de familias y turistas, pero nosotras buscábamos refugios, calas escondidas en el Cap de Salou, donde el agua turquesa lavaba pecados. Patricia, de vuelta en patrullas, patrullaba con una sonrisa renovada, pero las cicatrices, la de su mejilla, las invisibles, la acechaban en sueños. Yo, inmersa en la expo Amores Ocultos, de Safo a las Amazonas ibéricas, encontraba consuelo en fragmentos de cerámica que narraban pasiones silenciadas. Nuestra rutina era un bálsamo, desayunos de pan con tomate y jamón en el balcón, tardes de lectura compartida, ella, novelas policíacas de Vázquez Montalbán, yo, poesía de Gloria Fuertes. Pero el conflicto latente estalló en julio, durante las fiestas del Carmen. Habíamos planeado un viaje a las Islas Baleares, un escape romántico, pero un caso urgente la retuvo, una red de trata en el puerto con tintes homofóbicos que la tocaron profundo. No puedo irme, Clara. Hay chicas como nosotras en peligro. Entendí, pero el resentimiento brotó, ¿y yo? ¿Soy siempre la segunda? La pelea fue épica, de las que dejan moretones en el alma. En el salón, entre gritos y portazos, le tiré a la cara mi diario, el mismo del robo. Lee. Ahí está mi miedo a ser invisible en tu vida de heroína. Ella lo abrió hojeando páginas con lágrimas y murmuró, lo siento. Eres mi todo, pero el deber. Nos separamos esa noche, ella en el sofá, yo en la cama, el silencio más ruidoso que cualquier tormenta. Al amanecer, reconciliación tentativa, un café amargo y una caminata por el Serrallo, barrio de pescadores donde el olor a fritura de calamares invita a la paz. Hablemos con la terapeuta, propuse. Ella asintió y en sesiones semanales desenterramos más, su complejo de salvadora, mi inseguridad por años de negación. Somos un equipo, no rivales, concluyó la doctora, y por primera vez, lo creímos. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, nos lanzó otra curva. En agosto, durante la expo de apertura, un grupo conservador, ligado a la archidiócesis, protestó frente al museo, pancartas con pervertir la historia es pecado, cánticos homofóbicos que atrajeron cámaras. Yo en el podio defendí, el amor lésbico es tan antiguo como estas ruinas. Negarlo es borrar nuestra herencia. Patricia, de incógnito en la multitud, intervino cuando un manifestante me escupió, arrestándolo con calma profesional. Esa noche, celebrando con cava en la Plaza del Rey, el orgullo nos embriagó. Eres mi amazona, le dije besándola bajo las arcadas romanas. Pero el beso atrajo miradas y un flash, un periodista local, amigo del sargento caído, capturó el momento. Al día siguiente, portada del periódico, curadora lésbica y su policía, romance o escándalo. El backlash fue feroz, emails de odio, llamadas a mi familia, incluso una amenaza de despido en el museo. Patricia, furiosa, exigió retractación, pero el daño estaba hecho. Mi madre llamó voz quebrada, hija, el pueblo habla. ¿Es verdad? Le dije, sí, mamá. Y estoy orgullosa. Colgué temblando y busqué refugio en Patricia. Nos exponen como trofeos de su guerra, sollocé. Ella me meció, entonces luchemos. Juntas. La decisión clave fue pública, una entrevista conjunta en TV3 Tarragona, donde contamos nuestra historia, el robo, las mentiras, el amor forjado en fuego. Somos mujeres loving mujeres, en una España que avanza pero tropieza, dijo Patricia, su mano en la mía ante las cámaras. El impacto fue viral, apoyo de colectivos LGTB, cartas de mujeres en pueblos remotos contándonos sus luchas similares. Pero también haters y una noche vandalismo en mi coche, mariconas, fuera. El miedo nos unió más. Patricia solicitó traslado a una unidad de diversidad, yo organicé talleres queer en el museo. Pero internamente la duda persistía, ¿podíamos durar? Una escapada a Priorat, entre viñedos, fue el catalizador. En una bodega familiar, probando garnachas robustas, Patricia se arrodilló, no con anillo, sino con una oliva tallada. No prometo perfección, Clara. Pero prometo elegirte cada día, en las tormentas y las vendimias. Lloré aceptando y esa noche, bajo estrellas como uvas maduras, hicimos el amor con la ternura de quien ha sobrevivido al naufragio. No fue pasión salvaje sino conexión profunda, cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Otoño trajo pruebas nuevas. El padre de Patricia, el pescador de Cullera, murió de repente. Volamos allí y en el funeral,
rodeadas de primos machistas y tías devotas, enfrentamos el juicio familiar. Hija, ¿esa es tú? Amiga, preguntó un tío, ceja arqueada. Patricia, con voz firme, es mi pareja. Y la amo. El silencio fue ensordecedor, pero su madre, viuda reciente, me abrazó. Si te hace feliz, basta. Fue un bálsamo, un puente a la aceptación. De vuelta fortalecidas, planeamos futuro, adopción quizás, o solo nosotras, viajando por España en busca de comunidades lésbicas de Sitges a Cadaqués. Pero el clímax inesperado acechaba en noviembre, aniversario del robo. Recibí un paquete anónimo, mi joyero original, con una nota: lo siento. J. Javier desde prisión, un gesto de redención tardía. Lo compartimos en una cena romántica en el restaurante de la costa, con vistas al faro de Cabo Salou. Cierra ese capítulo, dijo Patricia brindando. Pero yo dudé, ¿y si él representa lo que aún nos frena? Esa vulnerabilidad llevó a nuestra crisis más profunda, una semana de separación voluntaria, cada una reflexionando sola. Yo en el museo, ella en patrullas nocturnas. El reencuentro fue en el anfiteatro bajo lluvia torrencial, esa escena que imagino en fotos, empapadas, abrazadas en confesión. Te extraño como al aire, le dije. Y yo como al mar, respondió. El beso bajo la tormenta fue nuestro renacer. El invierno de 2026 a 2027 fue nuestro invierno de contentos, como dicen en las coplas flamencas que Patricia tararea cuando cocina. Tarragona, envuelta en niebla del delta, nos regaló quietud, noches de chocolate caliente y películas de Almodóvar, analizando sus mujeres rotas pero gloriosas. La Expo Mía triunfó atrayendo visitantes de toda Cataluña, y Patricia, en su nueva unidad, capacitó a compañeros en sensibilidad LGTB, convirtiendo su dolor en faro. Pero no hay finales sin ecos de conflicto. En febrero, durante el carnaval, máscaras y disfraces en las calles empedradas, un caso la arrastró, una joven lesbiana agredida en una fiesta, eco de nuestras heridas. Patricia se obsesionó, turnos dobles que la dejaban exhausta. Es por ella, Clara. Por nosotras, justificaba. Yo apoyaba, pero el agotamiento nos erosionaba, cenas frías, caricias pospuestas. Una noche exploté, tu heroísmo me deja sola. ¿Soy tu amante o tu sombra? La discusión fue visceral, lágrimas y reproches en la cocina, el vapor del estofado de conejo evaporándose como nuestras promesas. Ella salió, dando un portazo, y yo me derrumbé llamando a Laura, lo estamos perdiendo. Horas después, regresó con flores de romero del mercado, tienes razón. Equilibremos. Esa humildad, rara en su armadura, nos salvó de nuevo. La primavera trajo el verdadero alto truco, un embarazo falso alarma. Una prueba positiva, mía, de un susto médico nos catapultó a sueños imposibles. ¿Y si adoptamos?, propuso ella, ojos brillantes. Investigamos agencias, navegando burocracia homofóbica residual en España. No será fácil, advertí. Pero lo intentaremos, juró. El rechazo inicial, una agencia católica negándonos por estilo de vida, fue un puñetazo. Lloramos en el coche aparcado en la playa de Torredembarra, olas lamiendo la ira. Es injusto, grité. Patricia, estoica, lucharemos en los tribunales si hace falta. Y lo hicimos, con ayuda de un colectivo de Reus apelamos, convirtiendo nuestro dolor en activismo. La victoria, aún si provisional, fue eufórica, un paso hacia familia. Pero el clímax emocional llegó en junio, solsticio de San Juan. Hogueras en la playa, saltos sobre fuego purificador. Invitamos a mi familia, madre, hermana, padre recuperado, y a la de Patricia. La cena en mi apartamento fue tensa al principio, miradas evasivas, conversaciones sobre el tiempo. Pero cuando Patricia contó nuestra historia, el robo como farsa del destino, risas rompieron el hielo. Mi madre, alzando copa, por amores que curan. Abrazos siguieron, y en la playa, saltamos la hoguera de la mano, cenizas volando como bendiciones. El verano consolidó todo. Adoptamos a una niña de 5 años, huérfana de Valencia, eco poético, llamada Sofía, con ojos como el mar. Su llegada fue caos gozoso, noches sin dormir, dibujos en las paredes, pero amor multiplicado. Patricia, mamá Pat, le enseñaba nudos marineros, yo cuentos de diosas guerreras. Hoy, diciembre de 2027, un año exacto del juicio,
miro atrás desde nuestro nuevo hogar en las afueras con jardín de olivos. Sofía duerme, Patricia cocina paella para Navidad. Ha habido más tormentas, discusiones por turnos, dudas perentels, pero cada una nos ha pulido. El robo inicial, esa mentira fundacional, se convirtió en anécdota, nuestra historia loca, bromeamos. No es un cuento de hadas, es vida española, dramática, humana. Con traiciones superadas, amores profundos, y un futuro tejido con hilos resilientes. En Tarragona, donde el pasado susurra, hemos escrito el nuestro, de sombras a luz, de robo a riqueza del corazón.